La clasificación del Gran Premio de Bélgica, contra todo pronóstico, acabó siendo en seco, y eso que incluso tuvimos que haber una cancelación en la Q1 debido a las condiciones meteorológicas que había. Vivimos una clasificación donde vimos en la transición de mojado a seco, y la Q3, el momento de la verdad, fue nuevamente en esas condiciones de seco, y tuvimos esta clasificación que ha decidido el orden de salida para el domingo. Recordemos eso, y hay ciertas cosas que vamos a tener que contar antes de que ya veáis el final del todo, porque por supuesto va a cambiar algunas cosas según estamos comentando. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo con este resumen a la clasificación del Gran Premio de Bélgica, una clasificación del Gran Premio de Bélgica que, como estáis viendo, comenzaba en este punto con el retraso de 10 minutos que teníamos durante la Q1. Ese problema que fue por la lluvia, había bastante lluvia, la pista estaba muy mojada. Por supuesto, ya no estaba lloviendo, entonces la cosa era intentar limpiar un poco la pista y que se secase un poco. Pasados esos 10 minutos, ya fuimos viendo a distintos pilotos a lo largo de esos 10 minutos ponerse en fila. Aquí estamos viendo los dos Mercedes se pusieron muy pronto. Aquí en este punto estamos viendo a George Russell y ya se puso el semáforo en verde. Todos los pilotos a pista, los pilotos con unas condiciones muy complicadas, como estamos viendo, todo el mundo neumático intermedio, pero había mucho agua en la pista. Ese era el problema, porque la lluvia no estaba pegando, no estaba viendo lluvia. El problema era únicamente el agua que todavía quedaba, que al levantarse, pues por supuesto levantaba mucho agua, y estaba viendo las condiciones muy complicadas debido a cómo estaba la pista todavía. Y veíamos a ciertos pilotos cometer errores, como estáis viendo en este punto, Lando Norris yéndose contra la grava, que gracias a esa sección que hay delante de asfalto pudo controlar el monoplaza finalmente y no irse contra el muro, si no lo podría haber perdido en ese punto un Lando Norris, que luego se tiró toda la Q1 en boxes y acabó pasando por los pelos, ya os lo adelanto. Por suerte para él, no tuvo ningún problema, simplemente tuvieron que cambiar el alerón delantero, no tuvo problemas del fondo, que era lo que más les importaba a los de Woking, y pudo continuar siguiendo a su ritmo. Y la sorpresa, sobre todo, yo diría en esta Q1, que fueron los Williams, sobre todo porque tuvieron un ritmo muy malo, esperándoles que tuvieran un ritmo mucho mejor este fin de semana, debido a que es un circuito donde lo más importante es la velocidad punta, y sabemos lo bien que van los Williams en velocidad punta. Pero ¿dónde quedaron en la Q1? Los eliminados en la Q1 fueron los siguientes, con un Nico Hülkenberg en 20ª posición. El piloto alemán salió tarde para hacer el último intento en Q1 y no llegó a la bandera de cuadros, por eso además también le veis con tantísima diferencia. Daniel Ricciardo le pasó otro problema que tuvo. Daniel Ricciardo se había conseguido meter en Q2, estaba bastante sobrado, su tiempo le hubiera dado para estar por delante de Valtteri Bottas. El problema estuvo en que se excedió en los límites de pista, y eso le acabó provocando pues perder ese tiempo y caer hasta el 19º lugar. 18º puesto para Logan Sargeant, 17º para Guan Yu Zhou, y por los pelos Alexander Albon en 16º lugar. Estáis viendo ahí, por ejemplo, un Lando Norris que también se quedó muy cerca de haberse quedado, por lo que os estaba comentando, en el momento en el que estuvieron arreglando el monoplaza los de McLaren. Y la Q2 dio comienzo, comenzando con neumáticos intermedios, pero no sería exactamente así como acababa. Mucha prisa también por salir de los Mercedes nuevamente. En esta ocasión es Lewis Hamilton quien salía en primer lugar, y la pista aún así, aunque estaba ya la transición cada vez más completa, cada vez estaba más cerca de los secos, veíamos a pilotos cometer errores, como estáis viendo en ese momento, además con un Pierre Gasly ahí, y también veíamos impedimentos, lo hemos visto a lo largo de toda la sesión, y en esta ocasión era hasta de los propios mismos compañeros. Vemos a un Lewis Hamilton que bloqueó en cierta medida a un George Russell, que ya en ese momento pues perdieron vuelta ambos pilotos. Y también ya hicimos la transición a seco, puso Valtteri Bottas el primer neumático de seco, aunque la pista no estaba del todo para llegar a los neumáticos de seco, le imitaron toda la parrilla. Sí que se consiguieron ir mejorando los tiempos, pero seguía siendo una parrilla bastante complicada. Y vimos en este punto a un Esteban Ocon que se salió fuera de pista, se dio contra el muro y rompió el alerón. Eso le provocó que no pudiera hacer el último intento, porque necesitó volver a entrar en boxes. Y otro piloto en el mismo punto que cometió un error y se fue casi contra el muro, pero pudo salvarlo, fue en este mismo, como estáis viendo, Kevin Magnussen. Fijaros cómo está, lo pudo acabar salvando, aunque luego en su regreso a boxes, y estáis viendo ahí que tiene la bandera azul, en su regreso a boxes bloqueó a Charles Leclerc, algo por lo que se ha cabreado bastante, aunque aún así, como el piloto monegasco pudo acabar pasando, pues luego más o menos pasó desapercibido, sobre todo para él, que después de la Q3 que tuvo que hablar, ya ha comentado que bueno, pues lo deja así en el aire, aunque por supuesto va a tener que ser investigado. Los eliminados en la Q2 fueron los siguientes, con un Esteban Ocon que ni siquiera pudo llegar a salir en el último intento con neumáticos blandos, por eso también esa tantísima diferencia. Vemos a Valtteri Bottas, que fue el primero en poner
los neumáticos blandos, pero aún así se esperaba que cayese. Vimos a Kevin Magnussen también en 13º puesto, 12º para Pierre Gasly, que estuvo cerca de dejar fuera a Max Verstappen, que lo estáis viendo ahí, estuvo cerca, lo digo porque en el último intento venía mejorando, pero simplemente mejoró hasta ese 12º lugar, y a las puertas de los 10 primeros Yuki Tsunoda. De esta forma a la Q3 pasaban los 5 mejores equipos. Está muy difícil pasar ahora mismo a la Q3 porque pasaban los 2 Red Bull, como es lógico, los 2 McLaren, que siguen yendo muy bien, los 2 Mercedes, los 2 Ferrari y los 2 Aston Martin, es decir, los 5 mejores equipos eran los que pasaban, y esos eran los que pasaban a Q3 ya con completo seco que teníamos en pista. Estáis viendo ahí nuevamente a los Mercedes ser de los primeros en salir, aunque realmente el primero en salir en esta ocasión fue Fernando Alonso, el primero en llegar a marcar una de las vueltas, y veíamos tras el primer intento de todos a Charles Leclerc ponerse en la pole provisional, y se conseguía poner ahí y estaba a la espera de ver si conseguía en el segundo intento mantener dicha posición. También los 2 Mercedes sufrieron mucho en el primer intento, hasta el punto de que con los mismos juegos de neumáticos tuvieron que hacer 2 intentos y regresar a boxes. Fueron bastante pegados, aunque el tercer intento se les dio algo mejor, pero por supuesto no había ninguna duda, quien se llevó la pole fue Max Verstappen. Y es que además, Max Verstappen, que sabemos que va a tener una sanción de 5 puestos, ya lo hemos comentado en el vídeo, en uno de los vídeos anteriores, por lo tanto no va a salir primero, sino saldrá sexto, pero es que Max Verstappen le sacó a sus rivales 8 décimas. 8 décimas le sacó a Charles Leclerc, que estaba en segunda posición. Tercer lugar para Sergio Pérez, que serán los 2 primeros que saldrán en primeras filas. Lewis Hamilton queda en cuarta posición, seguido muy de cerca por un Carlos Sainz, que ha estado bastante bien. Por milésimas ha conseguido Hamilton en el último intento quedar por delante. Vemos a Oscar Piastri sexto, que realmente mañana saldrá quinto, y en sexta posición será donde saldrá Max Verstappen. Lando Norris en séptimo lugar, que en teoría han dicho que no ha tenido problemas en el monoplaza, pero ahí le vemos que ha quedado 4 décimas por detrás de su compañero de equipo. Le ha costado a George Russell, y lo vemos ahí en ese octavo lugar, muy cerca además también de Fernando Alonso. Fernando Alonso se ha quedado a conseguir una décima mejor para haberse acabado poniendo en esa séptima posición de Lando Norris. Y cerrando las 10 primeras posiciones, Lance Stroll. Ese ha sido el resumen a estos entrenamientos, a esta clasificación que hemos tenido en el día de hoy, en este viernes, en el Gran Premio de Bélgica. Una clasificación pasada por seco. Al final hemos podido competirla, que había dudas de que se pudiera llegar a cancelar, y de verdad, Max Verstappen no tiene rival. 8 décimas le ha metido al segundo. 8 décimas le ha metido a su compañero de equipo. Este es un circuito que se le da muy bien al Red Bull, pero vemos a un Sergio Pérez que se ha quedado incluso a milésimas por detrás de Leclerc, mientras que Verstappen es que les ha sacado 8 décimas, casi un segundo. Este desde luego que es un circuito favorable a Red Bull y que se le da muy bien a Verstappen. Es un medio circuito de casa porque Verstappen es belga, pero no tiene absoluto sentido. Lo que está haciendo Verstappen, está dominando con mano de hierro y consigue nuevamente una pole más. También cosas que comentar. Bueno, los Ferrari han ido muy bien, sorprendentemente bien, sinceramente para mí. No me esperaba este rendimiento tan bueno y han ido bastante bien con ese Charles Leclerc que queda segundo. No podemos decir ni siquiera cerca de la pole, porque es que Verstappen ha metido 8 décimas al segundo, pero lo ha hecho muy bien, consiguió ponerse en esa pole provisional incluso. Y un Carlos Sainz que ha estado bastante cerca, pero se queda quinto. Sobre todo Sainz destacó en el momento en el que estaban con condiciones cambiantes y con condiciones de neumáticos intermedios. Ahí rinde muy bien el piloto madrileño. Ya en seco, con mayor igualdad, pues hemos visto que ha caído un poco más, pero realmente es lo que digo, bastante bien los Ferrari. Luego también, bueno, Sergio Pérez queda en tercera posición. Es que realmente, claro, tienes a un compañero de equipo que es que te ha metido 8 décimas y es impresionante, pero es que ese DRS además para Max Verstappen ha funcionado. Bueno, es que Verstappen ha hecho los 3 sectores en morado. Quiero decir, no ha fallado en ni uno. Y todavía si haces el primero en morado, y siendo además el Red Bull, puede tener sentido que el tercero lo hagas porque también es un sector de bastante a fondo, pero el segundo no. Quizá habías predominado la velocidad punta, pero es que aún así en el segundo ha hecho también morado. Impresionante lo de Max Verstappen. Como digo, Sergio Pérez cierra tercer lugar, que saldrá en segunda posición. Los 2 Mercedes han sufrido bastante, hasta el punto de que Russell ha estado muy cerca de quedar por detrás de Fernando Alonso. Hamilton sí que lo ha conseguido hacer bastante mejor, se ha manejado muy bien además en
las condiciones cambiantes y consigue ese cuarto lugar que saldrá tercero, buena posición para intentar pelear el domingo nuevamente por un podio, están en unas muy buenas posiciones y de esta forma además conseguiría, creo, arrebatarle el tercer lugar del Mundial de Pilotos a Fernando Alonso. Vemos a los dos McLaren, los McLaren han sufrido un poco más en este circuito de lo que le habíamos visto en los dos anteriores, este circuito no se les ha dado tan bien y justo era al contrario, quiero decir, sobre todo en comparación con Hungría, en este circuito deberían de haber rendido bien, aún así lo han hecho espectacularmente y vemos la primera clasificación con el coche mejorado, sobre todo, que Oscar Piastri consigue quedar por delante de Lando Norris. Muy bien el piloto australiano, Norris cometió un error y en teoría lo que están comentando es que no tenía problemas, es posible que tuviera problemas, a lo mejor daños en el fondo y por eso también haya tenido un rendimiento algo peor, que simplemente igualmente les ha diferenciado 3 décimas frente a su compañero de equipo. Sigue siendo un resultado impresionante para McLaren, pero aquí parece que han dado un pequeñito paso atrás, por lo menos por lo que hemos podido ver en ritmo de clasificación, veremos en ritmo de carrera. Y más allá de ahí también tenemos que comentar, bueno, nuevamente Fernando Alonso clasifica noveno, nuevamente quedan bastante atrás. Fernando Alonso ha estado a una única décima de haberse quedado en séptimo lugar, de haber superado a Russell y a Lando Norris, se ha quedado bastante cerca, pero es que sobre todo se ha quedado simplemente a 38 milésimas además de George Russell, pero es que sobre todo le ha metido un segundo a su compañero de equipo. Es mayor la diferencia de entre Alonso y Stroll que la diferencia entre Verstappen y el segundo, que ya también habla muy bien obviamente de Verstappen, ¿no? Pero es que fijaros la diferencia que hay con Stroll. El coche no está, Alonso ha sacado lo máximo que ha podido, se ha quedado muy cerca del séptimo puesto. Este circuito se sabía que iba a ir muy mal independientemente de las mejoras, se espera sorpresas si consiga verlas gracias a la lluvia, pero al no haber llovido en la clasificación, pues desde luego esto era lo normal, esta posición era la esperada para este fin de semana. Es más, es mejor casi de lo que esperado porque quedas muy cerca de Norris y quedas muy cerca de Russell. En este circuito, pese a mejoras, pese a no sé qué, porque al final las mejoras las hemos comentado, eran unas mejoras específicas en el alerón trasero y quizá las mejoras en el fondo que han traído era únicamente para adaptar ese alerón trasero, que eso es lo que se ha estado comentando más o menos. El paquete grande llegará en Zandvoort, según lo que ha estado comentando incluso el propio Antonio Lobato en retransmisión. Eso se sabía, este circuito iba a ser malo y has quedado bastante cerca de Norris, has quedado bastante cerca del séptimo lugar. Entonces, dentro de malo, creo que es incluso mejor y es que la diferencia frente a tu compañero de equipo es abismal. Veremos mañana en el formato sprint, veremos mañana porque todo lo que hemos visto hoy cambiará completamente y mañana se espera también lluvias para todo el día. Quizá podría llegar a ser que en la sprint no llueva, pero en la clasificación va a llover, es muy posible que veamos lluvia para mañana. Así que veremos qué es lo que ocurre en el día de mañana. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de esta clasificación de la nueva pole de Max Verstappen y si creéis, con además la ventaja que hemos visto de Verstappen en el día de hoy, si creéis que el domingo puede, pese a salir en sexto lugar, acabar logrando otra victoria. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de saberlo, darle un like y suscribiros si os ha gustado, que apoyaréis muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.